Muy buenas a todos. Debido a que estos días he estado leyendo esta maravilla de la literatura, se me ha ocurrido que el tema de esta semana podría ser una verdadera casa embrujada. Una casa que haya sido origen de pesadillas, pero al mismo tiempo fruto de inspiración para creaciones literarias posteriores. Pero no quería tratar algo tan conocido como la mansión Winchester, la casa de Sally, la mansión Lem o la casa de Mary Laveau. Quería algo realmente terrorífico. Algo que hasta a mí me pusiera los pelos de punta. Quería algo lo más similar posible a la mansión encantada que aparece en este libro. Quería algo que realmente me transmitiera miedo, me transmitiera emociones. Porque si este libro ha conseguido atraparme desde el minuto 1, ¿por qué no intentar que vosotros quedéis atrapados también por una casa embrujada? Y bueno, habiéndose introducido en este tema, y dando por hecho que sí, me he cambiado el pelo por enésima vez, ¡empezamos! Las personas solemos tener la errónea creencia de considerar que únicamente suceden eventos paranormales en hogares construidos sobre viejos cementerios, antiguos escenarios de crímenes violentos, o en emplazamientos en los que, sencillamente, alguien murió de forma inexplicable. Lamentablemente, y como ya he dicho con anterioridad, este ha sido un error ampliamente difundido en los últimos años, en los últimos siglos, pues como ya hemos tratado en anteriores vídeos, las energías son algo que fluye por todas partes y de forma inexplicable e inevitable. En los últimos años, una gran cantidad de hogares han sido reportados con actividad paranormal, construcciones totalmente nuevas, situadas sobre terrenos vírgenes. Este tipo de actividad va desde bruscos cambios de temperatura hasta actividad poltergeist de nivel 3, que incluso, en ocasiones, ha llegado a agredir físicamente a los propietarios de los inmuebles. Propietarios que juran y perjuran no haber jugado jamás a ningún tipo de ritual que implicase una invocación demoníaca o espiritual. Propietarios que tienen todo tipo de creencias, que pueden ser más o menos devotos. Propietarios que nunca han tenido ningún tipo de vínculo con el mundo espectral, pero aún así han terminado siendo acosados por entidades paranormales. Es por ello que hoy quería hablaros de una mansión de estilo victoriano, que fue creada para el uso y disfrute de una familia muy devota. Una familia nada vinculada al mundo espiritista. Una familia muy respetada en su comunidad. Hoy quería transportaros conmigo hacia el condado de Vilas, en Wisconsin. En este lugar encontramos una de las mansiones más embrujadas y terroríficas de todos los Estados Unidos, la mansión Summerwind, situada a orillas del lago West Bay. De esta mansión actualmente no queda prácticamente nada. Quedan apenas 2 chimeneas y un par de muros semiderruidos, pues el abandono, las duras condiciones meteorológicas y el feroz paso del tiempo la han acabado convirtiendo en un montón de escombros. Pero aún así, de estos restos semienterrados y semidevorados por la maleza, sigue desprendiéndose energía negativa, energía residual. Ese lugar, ese emplazamiento, sigue siendo uno de los más embrujados de todos los Estados Unidos. La mansión se construyó a principios del siglo XX, pero no como una gran construcción para albergar a una gran familia, a una gran y poderosa familia, sino como una pequeña cabaña de pescadores. La construcción era algo muy sencillo, muy rústico, muy pequeño. Era sencillamente para guardar allí el material de pesca y para en determinados momentos ser ocupado por una familia pescadora. Pero realmente jamás fue empleada para dicha finalidad. Realmente jamás fue habitada y al poco tiempo de ser construida, al poco tiempo de que su construcción se diera por finalizada, en 1916, fue adquirida por Robert Lamont, quien fue secretario de Comercio durante la legislatura del presidente Hoover. Robert Lamont decidió adquirir la construcción debido a que estaba completamente enamorado de las cercanías, enamorado de las vistas y enamorado de ese ambiente rústico. Adquirió aquellas tierras para criar a su familia, para educar a sus hijos, en un lugar tranquilo y apacible, en un lugar tan puro y solitario como eran las cercanías del lago West Bay. Pero él no iba a conformarse con una pequeña cabaña para pescadores. Él quería algo más grande, algo mayor. Él quería una auténtica mansión. Una mansión que demostrara al mundo cuán poderoso era y en quién se había convertido. Él quería que todas las familias que visitaran el lago, que todas y cada una de las personas que pasearan por las cercanías, al llegar a ese punto y contemplar su casa, no pudieran evitar pensar en el poder que debía tener su familia y la importancia que él tenía con respecto a la sociedad. Así que rápidamente comenzaron las obras, manteniendo por supuesto la cabaña de pescadores y convirtiendo esta en una parte esencial de la mansión. Realmente no sé la importancia que se le dio a esta pequeña estructura. Lo único que sé es que todo el conjunto se fue generando alrededor de esa casita de pescadores. Se fue sumando en espacio, subiendo plantas, bajando plantas. Se fue creando un verdadero complejo arquitectónico. Y se creó una obra bastante ambiciosa, pues teniendo en cuenta que los arquitectos que hizo llamar procedían de los lugares más recónditos, podríamos considerar que la discreción no formaba parte de la personalidad de Robert Lamont. Una vez se dieron por terminadas las obras, la familia Lamont se trasladó rápidamente a la mansión. Querían un nuevo comienzo en todos los sentidos, y realmente no se equivocaban. Realmente aquel iba a ser el comienzo de una nueva vida, el comienzo de una nueva situación para la cual no iban a estar preparados. Durante los primeros 15 años, la familia fue realmente feliz. Todo parecía funcionar, a excepción de un pequeño detalle, y es que los sirvientes estaban descontentos con aquella casa. Todo comenzó una noche cualquiera,
en la que una de las sirvientas, una de las cocineras, comenzó a gritar, despertando a toda la mansión. Y cuando Robert Lamont y su familia bajaron a la planta inferior para ver lo que estaba ocurriendo, esta solo fue capaz de decir que había una mujer desconocida paseando por las cercanías del inmueble. ¡Paseando! Vestida con una túnica blanca e iluminando el camino con un candelabro. Todo el mundo atribuyó esta visión a una alucinación o a una simple pesadilla, pero la sirvienta estaba tan aterrorizada que a la mañana siguiente hizo su equipaje y se marchó. Se marchó para no volver jamás a la mansión de Summerwind. Esto habría quedado en una simple anécdota, pero lamentablemente este tipo de manifestaciones día tras día fueron reportadas por todos y cada uno de los sirvientes de aquella mansión. Todos juraban y perjuraban ver a personas que no deberían estar allí, personas que se evaporaban. Pero no solo eran personas fantasmagóricas, personas que se difuminaban en el ambiente, personas que no tenían cara. También eran objetos que eran lanzados con una brutal fuerza contra los sirvientes. Objetos que atacaban a personas, voces incorpóreas, susurros, marcas de manos quemadas en hombros y piernas, que se producían durante las noches, sin razón aparente, sin explicación alguna. Todos los sirvientes estaban realmente aterrorizados, y no hacían más que decirle a Robert Lamont que su familia y él debían abandonar esa mansión, porque esa mansión estaba embrujada, y que si permanecían más tiempo allí, ellos terminarían sufriendo la cólera de los espíritus, espíritus cuya paz había sido perturbada en el momento en el que él adquirió el terreno y comenzó a construir sobre la cabaña de pescadores. Pero Robert Lamont no creía en esas historias. Robert Lamont era una persona mucho más racional que el resto de personas de su tiempo, y por lo tanto no iba a trasladar a su familia entera porque los sirvientes tuvieran una especie de paranoia con que los objetos se movían solos y se escuchaban voces por las noches. La mansión estaba hecha de madera, por tanto la madera se dilata y se contrae con los cambios de temperatura. Al mismo tiempo, en aquella zona había bastante viento, por tanto cualquier tipo de silbido o susurro extraño podía venir del exterior. Que los objetos se cayeran solos de las estanterías podía ser por algún golpe de viento que se colaba por la ventana y tiraba el objeto al suelo. Y las agresiones. Podía verse que mientras sus sirvientes dormían, ellos mismos se arañaban y no se daban cuenta de ello. Así que el señor Lamont no le dio la más mínima importancia. Hasta que una mañana cualquiera, estando tanto él como su familia desayunando en el salón principal, de la puerta del sótano emergió un frío invernal. Un aire frío que cuando establecía contacto con la piel humana podía llegar a helarte los huesos. Junto con este frío surgió una sensación de incomodidad, de angustia, de profundo terror. Una sensación que se apoderó rápidamente de su esposa e hijos. Una sensación que obligó a los propios sirvientes a alejarse de ese emplazamiento. Nadie se atrevía a acercarse a la puerta del sótano. Nadie, a excepción de Robert, quien, como ya he dicho, no creía en fantasmas ni en cuentos de casas embrujadas. Robert se puso en pie y se dirigió directamente y sin vacilar hacia la puerta del sótano. Pero justo antes de que él llegara a rozarla con la yema de los dedos, esta se abrió lentamente, mostrando la cara de un espectro. La cara de un hombre completamente demacrado y casi putrefacto. Justo en ese instante, Robert agarró la pistola que llevaba encima y comenzó a disparar una y otra vez hacia esa puerta, una y otra vez hacia ese espectro que parecía inmóvil, que parecía simplemente expectante. Bala tras bala descargó el carrete completo sobre esa puerta, y justo cuando terminó, abrió la puerta y bajó al sótano. Bajó al sótano para buscar a ese hombre que ahora mismo debería estar moribundo, pero no había nada ni nadie dentro de ese sótano. Los casquetes de bala habían quedado o dispersados por las escaleras o clavados en aquella puerta de madera. Pero no había ninguna mancha de sangre. No había vestigios de que hubiera habido alguien allí. Es por eso que justo en ese momento, la familia Lamont decidió abandonar para siempre la mansión de Summerwind. La casa permaneció abandonada durante casi 4 décadas, hasta que a principios de los 70, el matrimonio Hinshaw quedó totalmente prendado de ella. Harold y Ginger decidieron comprar la casa, debido a que consideraron que aquel iba a ser el emplazamiento idóneo para criar a sus hijos. Lamentablemente, la vida en Summerwind nunca fue fácil, ya que desde el primer momento, las cosas no les salieron bien. Su idea para con la casa era la de remodelarla y convertirla en un lugar habitable tanto para ellos como para sus hijos. Pero cada vez que hacían alguna modificación en la casa, estas nuevas obras, estos nuevos cambios, parecían no ser aceptados por la construcción. Cada vez que pintaban una pared, esta se agrietaba. Cada vez que movían un mueble de lugar y se iban a hacer otras cosas, al regresar a esa habitación, el mueble volvía a estar colocado en el mismo lugar. Al principio pensaban que eran bromas que se estaban gastando los unos a los otros, o incluso que los mismos tablones de madera del suelo, a través de la compresión de este material, movían ligeramente las cosas del lugar. Pero después comenzaron las fallas eléctricas. Los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. Hay momentos incluso en los que Ginger, mientras lavaba los platos, sentía el aliento de un extraño en su nuca. Sentía realmente como si hubiera alguien con ella
cuando la cocina estaba vacía o cuando ni siquiera había nadie en la residencia. Ginger incluso comenzó a tener una especie de paranoia obsesiva, con que había alguien constantemente vigilándola, con que había alguien quizás al otro lado de la ventana mirándola, escondido entre la maleza. O incluso mientras leía en el salón, sentía como si alguien estuviera sentado junto a ella, sentado allí y tratando de leer el libro que ella estaba leyendo, tratando de ver qué era lo que hacía tan interesante esa novela, para que Ginger le prestara tanta atención. Algunas noches en las que Ginger se levantaba a beber agua, llegó a reportar que justo en el momento en el que posaba el vaso bajo el grifo, justo en el momento en el que se producía ese gesto, justo en ese momento, todas las ventanas de la cocina se abrían de golpe y dejaban paso a un gran vendaval de aire frío, de aire prácticamente congelado. Pero aquello se producía durante unos segundos, pues en el momento en el que abría la boca, todas las ventanas se cerraban de golpe, evitando que hubiera algún tipo de prueba que demostrara que eso hubiera sucedido. Ginger se obsesionó hasta tal punto que llegó a poner trampas en todas las estancias, poner un objeto en un lugar determinado, siendo consciente de que cuando volviera ya no estaría allí. Sé que ese objeto estaría en la otra punta de la habitación, sé que ese objeto se habría movido solo, y no hacía más que insistirle a su marido de que realmente pasaban cosas extrañas, que pasaban cosas muy extrañas y muy inexplicables en esa casa. Pero no solo ella sentía presencias, no solo ella escuchaba pasos en mitad de la noche, escuchaba risas, escuchaba susurros, golpes que surgían del interior de esas paredes, del interior del sótano de esa casa, de esa mansión. Sus hijos habían comenzado a experimentar terrores nocturnos todas las noches. Uno de sus hijos comenzó a tener sonambulismo, pero aún así, su marido hacía caso omiso de todo aquello que la familia le decía, de todo aquello que sus seres queridos le decían que estaba sucediendo, porque él no creía en historias de fantasmas. La familia Hinshaw estaba realmente aterrorizada hasta niveles insospechados, sobre todo los pequeños de la casa, los pequeños que juraban y perjuraban que en las habitaciones más oscuras y más frías se podía escuchar el rechinar de dientes de alguien que desaparecía en cuanto encendías la luz. O incluso habían llegado a reportar que había una mujer viviendo con ellos. Una mujer que caminaba de adelante hacia atrás constantemente. Una mujer que aparecía en mitad de la oscuridad, en mitad de la noche, para observarte mientras dormías. Una mujer que intentaba caminar hacia adelante, pero que había algo que la obligaba a caminar hacia atrás. Una mujer que estaba atrapada en la mansión. Pese a toda esta actividad paranormal, la familia jamás abandonó la casa. En ningún momento decidió marcharse con lo opuesto, hacer las maletas e irse. Por un lado porque Ginger estaba enamorada de la casa y quería remodelarla, quería convertirla en un verdadero hogar. Y por otro porque su marido no creía en nada de lo que le decían, no creía en nada de lo que Ginger pudiera ver o oír, y no creía en nada que le dijeran sus hijos, pues consideraba que eran simples juegos infantiles. En un momento dado, la familia decidió realizar unas remodelaciones para intentar preservar el edificio histórico, ya que el encanto de esa casa, de esa mansión, era su atractivo victoriano. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando trataron de contratar a trabajadores para que repararan la casa y realizaran las modificaciones pertinentes, estos se negaban a ir a trabajar, alegando enfermedades, alegando problemas de tipo familiar o alegando simplemente que les dolía un poco la cabeza. Y realmente el matrimonio Hinshaw no sabía por qué estaba pasando esto, no sabía por qué nadie se atrevía siquiera a pisar el porche de esa casa. Y no supieron el motivo hasta que Ginger se dirigió a uno de sus trabajadores y le preguntó por qué motivo nadie venía a arreglar su casa, por qué motivo nadie pasaba más allá de las escaleras del porche. ¿Por qué se quedaban en el patio? ¿Por qué no entraban? ¿Por qué ni siquiera miraban por las ventanas? Y aquel hombre le dijo que todo el mundo sabía que esa casa estaba embrujada. Y que nadie se iba a atrever jamás a entrar allí, porque sabían que todo aquel que pisara esa casa estaría maldito. Todo el mundo temía lo que podría pasar allí. Y de hecho, muchos trabajadores habían estado reportando que mientras realizaban remodelaciones en la casa habían sido atacados por entidades espectrales, por entidades incorpóreas. Pero no habían sido capaces de decírselo a los propietarios de la casa. Nadie en ningún momento le fue a Ginger a decir nada. Y realmente la confesión de aquel trabajador debió ser un incentivo para que la familia se largara. Pero el marido de Ginger se negó en rotundo. El marido de Ginger dijo que si nadie quería remodelar la casa, ya lo harían ellos mismos. Así que decidieron despedir a todos los trabajadores y ponerse manos a la obra ellos mismos. Un día cualquiera Arnold se puso a pintar uno de los cuartos y se dio cuenta de que si quería pintar por completo todas las paredes de esa estancia, debería mover hacia un lado uno de los armarios. Así que se puso a mover con todas sus fuerzas aquel armario de madera de roble hacia la derecha. Y fue entonces cuando descubrió que en la pared que se situaba tras aquel armario había un enorme agujero de bastante profundidad. Y que en el interior de este había algo. Había algo allí,
anclado entre tuberías. Bajó a la planta inferior, agarró una pequeña linterna. Subió las escaleras y trató de iluminar aquel objeto. Intentó meterse dentro de aquel agujero para ver qué diablos era esa cosa, pero su cuerpo era tan grande y el agujero tan pequeño que era incapaz de llegar hasta ese punto. Así que automáticamente pensó en su hija pequeña. La hizo venir, le dio la linterna y le pidió que entrara en ese agujero. Le pidió que se metiera dentro de la pared y que sacara lo que hubiera allí metido. La leyenda dice que lo que había allí metido era un cadáver humano, del cual se conservaba una calavera con un largo mechón de cabello negro incrustado en esta, un brazo y parte de lo que podría haber sido una pierna. Y la leyenda dice que el marido de Ginger decidió no tocar aquel cadáver, decidió dejarlo allí y tapiar la pared de nuevo, haciendo como si nunca jamás hubiera habido algo dentro de esa pared. Así que tapió el agujero, pintó las paredes y recolocó el armario en su lugar, haciendo como si realmente nunca hubiera sucedido nada. Pero desde ese momento, algo en él había cambiado. Aquel hombre cambió drásticamente su personalidad. Comenzó a aislarse, a tener insomnio, a hablar solo por los pasillos, a tener conversaciones con algo que no estaba presente todas las noches, a dar largos paseos por el bosque a altas horas de la noche. Los niños realmente comenzaron a tener miedo de su propio padre y comenzaron a decirle a Ginger que él estaba poseído, que él, por la noche, estaba acompañado de esa señora que caminaba hacia adelante y hacia atrás, que él podía hablar con los fantasmas que había en la mansión y que los fantasmas querían quedarse con su alma. Ginger al principio consideró que los niños estaban tan asustados por lo que había en esa casa que relacionaban el cambio de comportamiento de su padre con ello, con los fantasmas, con las apariciones, y realmente intentó quitar hierro al asunto, intentó hablar con ellos, dialogar, decirles que no, que su padre estaba pasando por una etapa y que pronto se iba a recuperar. Hasta que un día, la mascota de la familia, un mapache, desapareció sin dejar rastro. El marido de Ginger consideró que, al ser un animal salvaje, habría encontrado a otro de su especie en el bosque y se habría adentrado para seguirle. Que ya volvería o que si no volvería no importaba porque el animal tenía un carácter bastante irascible, así que era mucho mejor mantenerlo lejos de casa. Aún así, nadie quiso aceptar eso. Nadie quiso aceptar esa argumentación barata y sin fundamento. Así que se pusieron como locos a buscar al mapache por toda la casa. Y el animal había desaparecido por completo. El animal no estaba en ningún lado. Así que esa noche el marido de Ginger armó a cada uno de sus hijos con una linterna y los mandó al bosque a buscar al mapache. Estuvieron buscándole por más de 2 horas y cuando estuvieron ya a punto de rendirse, el hombre insistió en que se adentraran aún más en el bosque, en que siguieran caminando, pero que lo hicieran esta vez solos, que todos los niños solos se metieran en el bosque. Y realmente su actitud se volvió cada vez más agresiva. ¿No queréis buscar al mapache? Pues buscar al mapache, ir solos a buscar al mapache. Hasta que Ginger se metió en el asunto y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y es demasiado tarde para que los niños sigan buscando al animal. Los niños tienen que descansar. Y realmente comenzaron a discutir entre los dos. Y fue una discusión que Ginger calificó de sinsentido, porque él mismo se había negado a buscar al animal anteriormente, pero ahora, que era de madrugada, él quería que sus hijos se adentraran en el bosque. Que sus hijos hicieran algo tan peligroso como era meterse en un lugar en el que tenían tan poca visibilidad. Así que Ginger agarró a sus hijos y se los llevó para casa. Para la mañana siguiente, descubrir que el mapache nunca se escapó de casa. Jamás se adentró en el bosque persiguiendo a otro de su especie, pues el animal fue hallado muerto junto a las escaleras del porche. Y su muerte no había sido algo accidental, pues los huesos del animal estaban totalmente rotos y su cabeza separada del cuerpo. Pero por suerte, quien halló el cuerpo sin vida del mapache fue Ginger y no sus hijos. A partir de ese momento Ginger se dio cuenta de que había algo que no funcionaba, que había algo realmente oscuro en su familia, que había algo realmente oscuro dentro del cuerpo de su marido. Cada día que pasaba, ella estaba más desesperada. Cada día que pasaba, su marido era más distante, más agresivo. Él ya no pasaba una sola noche junto a ella, y ella se fue dando cuenta de que sus hijos ya no eran felices, de que sus hijos tenían un terrible miedo a quedarse solos en esa casa. Pero ella no tenía dinero para irse, no tenía dinero para adquirir otra casa e irse con sus hijos, abandonando a su marido. Así que aguantó, día tras día, mes tras mes, y poco a poco fue entrando en una depresión, en una profunda depresión, de la cual ella consideraba imposible salir. Pues cada día que pasaba, su hija pequeña le daba más detalles sobre lo que había en esa casa. Incluso un día su hija
le puso un nombre al espíritu que estaba poseyendo a su padre. Y el nombre de ese espíritu era Jonathan. Jonathan Carver. Un hombre, historia sobre el cual investigó Ginger y realmente existió. Pues Jonathan Carver era un explorador del siglo XVIII. Y justo cuando tuvo esa historia en sus manos, ya no le importaba no tener dinero. Lo único que le importaba era marcharse de allí. Así que tomó la decisión de divorciarse de su marido e irse de nuevo a vivir con sus padres. Pero no se iba a ir ella sola, pues con ella se llevó a todos sus hijos, abandonando a su marido y abandonando esa casa de los horrores. Pero por suerte, años después, Ginger logró recuperarse económicamente y conoció a otro hombre con quien se casó y quien no solo ayudó a superar esa terrible etapa de su vida, sino que también hizo de padre para sus hijos. Hizo de padre ejemplar para todos y cada uno de los niños que han sufrido el terror en la mansión de Summerwind. Pero por suerte o por desgracia, la mansión seguía en pie y otra persona se ha vuelto a enamorar de ella. Y esta persona fue el padre de Ginger, Raymond Bover. Para él la casa podía ser el lugar idóneo para crear un restaurante utilizando la estructura original de la mansión. Y de hecho se lo comentó a su hija, le comentó la posibilidad de remodelar esa casa para posteriormente convertirla en ese sueño suyo, en ese sueño de tener un restaurante propio. Pero Ginger, quien no le había contado nada acerca de los fantasmas y de los horrores que se ocultaban tras esos muros, decidió hacerle caso omiso, ignorar sus palabras y hacer como si nada hubiera pasado. Así comenzaron las obras, y con ellas volvieron a suceder cosas extrañas. Cada vez que tomaban las medidas de un cuarto y volvían al día siguiente para revisarlas, las medidas habían cambiado, las habitaciones se habían ampliado o se habían reducido en proporciones. Cada vez que movían unos tablones de madera del lugar, cada vez que los colocaban en otro sitio, a la mañana siguiente, cuando volvían para seguir con las remodelaciones, los tablones estaban tirados por el suelo, o si los habían dejado en la planta baja, de golpe se situaban en la planta superior. Cada vez que enyesaban una pared, esta se agrietaba, y cada vez que pintaban una pared, la pintura se desprendía de esta. Raymond estaba desesperado con aquella casa que no hacía más que traerle problemas, hasta que un día decidió comentar los problemas que estaba teniendo, cenando con su familia, cenando con su esposa, con su hija y con sus nietos. Y justo cuando mencionó los problemas que estaba teniendo, sobre todo en la planta superior, su nieta pequeña le dijo que estaba convencida de que era Jonathan quien estaba impidiendo que la casa fuera remodelada, que la casa cambiara. Y fue entonces cuando, inevitablemente, tanto Ginger como sus hijos tuvieron que contarle a Raymond lo que había pasado en esa casa. Y fue entonces cuando Ginger descubrió el secreto que su marido había ocultado tras una de las paredes. Fue entonces cuando su hija pequeña contó lo que habían encontrado tanto ella como su padre tras el armario de madera de roble. A la mañana siguiente Raymond volvió a la casa y decidió abrir esa pared, decidió ver si realmente en esa pared existía el cadáver que la niña dijo haber visto. Picó sobre la pared, arrancó la pintura, arrancó la primera capa, arrancó la segunda capa y realmente sí, había un agujero ahí, había un agujero que había sido tapado años atrás. Pero en el interior de ese agujero no había nada. No había ninguna calavera con un mechón de cabello negro, no había un brazo y no había parte de una pierna. No había nada, solo había trapos sucios y telarañas. Pero Raymond no tachó ni a su hija ni a sus nietos de mentirosos. Raymond les creyó desde el minuto 1 en que ellos le confesaron esta historia. Lo que él hizo fue parar las obras y abandonar su sueño de tener un restaurante. O por lo menos abandonar su sueño de tener un restaurante justo en ese emplazamiento, haciendo que esa casa quedara finalmente abandonada. Y durante años esta historia fue dando vueltas por todas partes, por todos los Estados Unidos. Todo Estados Unidos conocía la historia de Summerwind y el terror que en ella se había vivido. Y realmente aquel lugar se convirtió en el lugar de peregrinaje de chicos y chicas que querían jugar a la Ouija en un lugar verdaderamente encantado. Y todas las personas que iban allí a tomar psicofonías, a hacer sesiones espiritistas, todos acababan realmente afectados. Acababan con marcas en la espalda, con marcas de mordeduras, con marcas de arañazos. Acababan realmente sin ganas de seguir jugando con el mundo de los espíritus. Y realmente el estado de Wisconsin, en un momento dado, decidió derrumbar la casa. Esa casa mugrienta, esa casa tan tenebrosa. Querían tirarla abajo porque no representaba nada positivo, pero su demolición no llegó a suceder nunca. Pues en 1989, durante una tormenta eléctrica, un rayo fulminó la mansión de Summerwind, destrozándola prácticamente por completo. Pero lo más curioso de todo esto es que alrededor de esa mansión había árboles mucho más altos que ella. Árboles que realmente podrían haber atraído el rayo hacia ellos, que podrían haberse quemado antes que la casa. Pero lo único que ardió fue ella. Lo único que ardieron fueron los cimientos de Summerwind. Desde entonces, muchos han asegurado que probablemente la casa se autodestruyó, que fueron los espíritus los que provocaron que el rayo cayera sobre ella. Pero aún así, en la actualidad se siguen reportando psicofonías y fenómeno poltergeist de nivel 3 en la zona circundante en la que se encuentran los restos de Summerwind.
las ruinas de la mansión. Y tras su destrucción, muchos expertos han intentado buscar una explicación bajo las ruinas. Buscar si realmente existía algún cadáver o los restos de un cementerio en los cimientos de esa casa. Y realmente no se ha encontrado nada que pueda justificar o explicar de alguna manera la actividad poltergeist que experimentaron las diferentes familias que habitaron esa casa. Pero aún así, está claro que existe algo vivo en ese bosque, que existe algo vivo anclado en los restos de la mansión, que existe algo latente en esas tierras, algo que vaga de un lado a otro, sin rumbo fijo. Y bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Vosotros qué opináis acerca de la actividad poltergeist? ¿Consideráis que tiene algún tipo de conciencia? ¿Que es el eco de vidas pasadas? ¿O que sencillamente se produce de forma aleatoria? Me encantaría que me dejáis vuestra opinión aquí abajito en los comentarios y, por supuesto, me encantaría saber si seríais capaces de pasar una noche al raso sobre las ruinas de la mansión de Summerwind. Y bueno, ya sin más, me despido. Pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita de descripción tendréis todas, pero todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Y siempre respondo a todo lo que me mandáis. Nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!